es la escalera de niveles socioeconómicos en México. Pongan mucha atención, por favor. Mucha atención, por favor. Si nosotros estamos hablando que la capacitación habilita a las personas a tener una mejor calidad de vida, quiero hablarles del término que les hablé en las primeras sesiones, que es el término de movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social es la capacidad de ascender o de descender en esta escalera que ustedes ven aquí. Esta escalera es un índice que se mide a nivel mundial y que describe las condiciones de vida de las personas. Fíjense, en México, estas son las distintas categorías, también conocidas como clases sociales, que nos permiten identificar cuáles son las características que tienen las personas, ¿ok? Que tienen las personas en su estilo de vida. México tenemos un gran reto, señores. En México tenemos un gran reto. Miren, ¿cuál es el reto de México? En México, la pobreza muy extrema, que son personas, como lo están viendo ahí en su pantalla. Las familias se encuentran en este nivel socioeconómico, viven en situaciones de escasez, pobreza, es decir, tienen las peores condiciones de bienestar en sus hogares. Sus jefes del hogar solamente cuentan con estudios de primaria, el 100% de su ingreso lo utilizan para la supervivencia. Son familias conformadas por, déjenme aquí porque se me está tapando ahí. Fíjense, son familias conformadas por el 5% de personas. El 5%, el 10% de nuestro país, muchachos, viven en condiciones de pobreza muy extrema. Después está el nivel de pobreza extrema. Aquí vive el 30% de las familias que están en esta clasificación. Sus casas son de paredes con servicios básicos y no tienen automóvil. El 58% de hogares en estas condiciones tienen jefes de familia apenas con primaria y el 46% de su ingreso lo gastan en alimentación, el 30% en transporte y solo en 2% en educación. Después está el nivel bajo típico, pero fíjense aquí, ¿cuánto invierten en educación? 2% se invierte en educación. Después está el nivel D, que es el nivel bajo típico, que ganan entre 9,000 y 18,000 pesos. De hecho, el nivel D más y el nivel C menos están en la misma clasificación, ganan lo mismo. Pero fíjense, en el nivel bajo típico, ¿por qué se considera así? Aquí el 15% de los hogares viven en este nivel, el 82% de las familias que están en este nivel tienen un jefe o jefa de familia con estudios mayores a secundaria, el 41% de su gasto lo destinan a la alimentación, mientras que el 7% a la educación, y sus ingresos mensuales van entre 9 y 18,000 pesos. ¿Cuánto invierten en educación? 7%. Que invierten en habilitarse, en capacitarse. Ahorita voy a dar la lógica de eso que estoy explicando. Después está el nivel C, que es el nivel medio emergente. Ganan lo mismo que el nivel medio bajo, pero fíjense la diferencia. ¿Cuánto invierten en educación? 15%. Y después está la clase media, que gana entre 18,000 y 45,000 pesos. Ellos invierten 16% en educación. Fíjate, estas familias tienen todos los elementos para gozar una vida práctica, aunque aspiren a tener más bienes e ingresos. En promedio, los jefes de familia terminan la preparatoria y el 22% cuenta con carrera universitaria. El 35% de sus ingresos lo destinan a alimentación, mientras que el 16% a educación. Después está la clase alta, que es la que ganan entre 45 y 85,000 pesos, invierten 8% en educación, y después está el nivel AB, que es el nivel alto, solo es un 6% del país, ganan por arriba de 100,000 pesos, y después de ese nivel hay un 0.5, que es la clase millonaria o multimillonaria del país. ¿Qué nos enseña esta tabla, muchachos? Fíjense, ahí les va. ¿Qué es la movilidad social? Dijimos, pongan mucha atención en esto. ¿Qué es la movilidad social? Es la capacidad de ascender o descender
de tus condiciones laborales. No hay algo más legítimo en el mundo que aspirar a ascender, a mejorar tu calidad de vida, ¿sí o no? Pero fíjense los datos que da el Coneval, anoten. En México, a las personas que les toca nacer en el nivel D y en el nivel E, a las personas que les toca nacer en el nivel E y en el nivel D, que evidentemente no tienen acceso a educación. Y dices, Cristian, pero sí tienen acceso porque van a la escuela. No, señores, porque educarse no es ir a la escuela. Educarse es tener las condiciones materiales para que cuando vayas a la escuela puedas aprender. En México, las personas que nacen en el nivel D y en el nivel E aprenden 2 de cada 10 cosas que les enseñan en la escuela. ¿Por qué? Porque no comen bien. ¿Por qué? Porque pasan hambre. ¿Por qué? Porque no tienen casa. ¿Por qué? Porque no tienen condiciones salubles. ¿Por qué? Porque sus familias viven violencia. ¿Por qué? Porque no tienen papá, porque no tienen mamá. Y estas personas, según el Coneval, escuchen el dato, van a tardar entre 5 y 13 generaciones en llegar a la clase media. ¿Cómo ven? Impactante el dato, ¿no? Después está la clase media emergente. Quiero que nos enfocamos en esta clase emergente. Fíjense la diferencia del privilegio. La diferencia del privilegio. ¿Qué es el privilegio? Nacer en mejores condiciones materiales que con las que naciste. Que no haber nacido en nivel D y en nivel E. Nada más tú, por haber nacido en la clase medio emergente y medio típico, se le llama emergente, hay una condición bien distinta, que tú tuviste la posibilidad de invertir más dinero en tu capacitación, en tu educación, tuviste mejores condiciones. Y esa diferencia estructural de tu vida, el Coneval dice que tú te puedes tardar. Tú sí puedes tener movilidad social intrageneracional, es decir, dentro de tu misma generación. Es decir, tú sí tienes las posibilidades de poder tener movilidad social en tu propio periodo de vida, es decir, en la vida que tú vas a vivir. Es decir, tú sí tienes la posibilidad. Si tú naciste en un nivel bajo, típico y medio emergente, tú tienes todas las posibilidades de morir en mejores condiciones que en las que naciste. ¿Cuál es la variante? La capacitación en la que inviertas en ti. ¿Cuánto te habilites para subir? Fíjense, nada más otro dato, fíjense nada más. El IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, dice que la diferencia entre una persona que estudia en la universidad y no, porque ¿cuál es la diferencia, Cris, entre el nivel bajo y el nivel medio emergente? Ahí les va otra diferencia estructural. El nivel bajo típico no estudió universidad. Y el nivel medio emergente sí la estudió. Tiene estudios profesionales. El nivel medio emergente estudió la universidad y el IMCO dice que la diferencia entre no estudiar y estudiar son 6,000 pesos. El que no estudia la universidad gana 6,000 pesos promedio en México y el que estudia universidad gana 12,000 pesos promedio en México. Tú que tienes estudios profesionales, más para que te des una idea, te voy a seguir desglosando la probabilidad estadística, que tú al hacerla consciente puedes romper esa estadística. Ok, tú ganas 12,000 pesos en promedio al mes. Ok, de las personas que ganan 12,000 pesos en promedio en mes, dice el Coneval, dice el INEGI, que de 100 personas que ganan 12,000 pesos al mes, pongan atención, solo 6 personas van a lograr en el transcurso de su carrera profesional elevar su ingreso a 45,000 pesos mensuales. O sea, pasar de 12,000 a 45,000 pesos mensuales, es decir, pasar de clase media emergente a clase media. 9 de cada 100. ¿Cuál es la diferencia? La capacitación, señores. Aquí es donde la certificación de competencias laborales, capacitarte en una función clave que te inserte en un puesto de trabajo que en lugar de ganar 12 ganes 45 va a ser la diferencia. Pero ojo,
Hay otro mecanismo para tener movilidad social y se llama emprender. Se llama prestar servicios de forma independiente. ¿Cuántas personas de estas personas logran ingresos de clase alta? Las personas que tomaron el riesgo e invirtieron en su capacitación para poder desarrollar un modelo de negocio que los sacara de la condición de los salarios profesionales y los llevara a prestar servicios de capacitación. Perdón, llevar a prestar servicios, a vender servicios o a vender productos. Las personas que tienen negocios propios están entre ingresos entre 20 y 50 mil pesos. Las MIPYMES, pero las personas que desarrollaron su negocio a lo largo de la vida alcanzan ingresos entre 50 y 100 mil pesos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, muchachos? Que la movilidad social, esto que les estoy explicando aquí en la escalera, miren, si tú quieres ir para arriba, tienes que invertir en tu capacitación, en habilitarte para tener los conocimientos, para ejecutar actividades económicas más productivas. Si tú tuviste el privilegio de nacer en nivel bajo típico y de estudiar, fue porque tus padres seguramente nacieron en la pobreza y ellos no estudiaron y trabajaron y se rompieron el lomo para que tú sí estudiaras. Tú, si estás en este nivel, quiero decirte que tienes toda la probabilidad estructural. Miren, no les estoy vendiendo humo, ni les estoy vendiendo, discúlpenme la palabra, chaquetas mentales. No les estoy diciendo aquí todos nos podemos hacer millonarios. Ya ven por qué todas esas falacias que hay en internet donde te dicen, toma mi curso y te vas a hacer millonario. Y la vida de millonario, vean las estadísticas, les estoy dando las estadísticas. Lo difícil que es avanzar, tener movilidad social ascendente y las características que son las que los condicionan. Pero si tú quieres tomar la decisión de avanzar, si tú quieres tomar la decisión de pasar de tener ingresos de 12 mil a tener 24 mil, de tener ingresos de 24 mil a 50 mil, de 50 mil a 100 mil, de 100 mil a 200 mil, sí es posible. Y la capacitación es la clave para ti que me estás escuchando. Y es por eso que el próximo lunes te quiero invitar a una sesión especial a las 12 p.m., a la misma hora, en la sesión del próximo lunes. Quiero invitarte a ti, profesionista y emprendedor. La sesión es para todos.